¿Cómo puedo ayudar a salvar el medio ambiente? Es una pregunta que podríamos hacerle a una herramienta de inteligencia artificial como ChatGPT, que cada vez nos sorprende más con su capacidad para brindarnos soluciones. Y aunque se ha hablado de que la IA podría darnos respuestas a la crisis climática, de hecho es parte también del problema. Un problema que no hará más que crecer a medida que esta tecnología avance y su uso se extienda. If you train on twice as much data, it takes twice as much energy. La inteligencia artificial consume recursos reales como agua y electricidad, y nosotros también cuando la usamos para buscar soluciones. Por eso se suspendieron hace poco los planes para un centro de datos de Google. Los residentes se dieron cuenta de que esto podría significar el fin del agua potable para su vecindario. ¿Ayudará entonces la IA a resolver la crisis climática o más bien la empeorará? Es nuestro tema en este episodio de Transformar la Economía. Hay algo que la IA puede hacer, pero las personas no. Leer y analizar rápidamente enormes cantidades de datos. There's literally hundreds of thousands of data points coming in from a large building like this one into our system. Datos que pueden ayudarnos a tomar decisiones, como optimizar el uso de la energía en un edificio para que no se desperdicie. Henrik Siegeldorf es el director tecnológico de Edifion, una startup con sede en Colonia, Alemania. Edifion ayuda a los gerentes de instalaciones a manejar grandes edificios comerciales como este de la forma más eficiente posible. Imagine you have a facility manager in the technical building room and there's an energy system, maybe the heating or the cooling, and it's displaying an error code 15. That person would have first to find the manual for the heating or the cooling and look up what is error code 15. Or that person could just ask our system. And then our system knows the entire history of that building data-wise. That combined with the generative AI can actually like search through the history and then just tell that person, okay, for error code 15 in summer you have to do this and that, and by the way, here's also the manual. Edifion afirma que puede ayudar a un edificio a ahorrar hasta un 40% de energía y emisiones de CO2. En edificios tan grandes, un pequeño ajuste puede tener un gran impacto. Edifion usa la inteligencia artificial para muchas cosas, para ayudarle a estructurar y analizar los cientos de miles de datos que obtiene del sistema técnico del edificio, o para tener en cuenta variables como el clima exterior o los materiales de construcción. Each building is individual, meaning it has different tenants, it has different usage behaviors, it has also, from how it was built, different thermal behavior. If you have a wooden building as opposed to a concrete building, that's very different. Edifion aprovecha la capacidad de la IA para leer y analizar datos en una fracción ínfima de tiempo, comparado al tiempo que necesitarían los mejores analistas. Esta rapidez es lo que hace que la IA sea tan valiosa para los investigadores y científicos que buscan soluciones a la crisis climática. Los científicos utilizan la IA para cartografiar los icebergs de la Antártida, 10.000 veces más rápido que los humanos, y para rastrear la deforestación en tiempo real, predecir mejor los patrones meteorológicos y sugerir sistemas de gestión de residuos más eficientes. Pero no todo es un regalo para el medio ambiente. Escuchemos por un momento este zumbido. Los residentes de Chandler, Arizona, lo escuchan 24 horas al día. Es el sonido de un centro de datos procesando miles de millones de pedidos que recibe a lo largo del día. Piensen en la IA como un cerebro, y los centros de datos son como el cuerpo que sostiene a ese cerebro para que trabaje. Hay más de 8.000 centros de datos en todo el mundo. Según la Agencia Internacional de la Energía, se espera que el consumo de energía en estos se duplique en 2026 respecto a 2022. When I started doing AI research a decade ago, I could run most of the AI systems I was using on my laptop. But today we're using supercomputers, right? Some of the large AI systems that people are familiar with, like the chatbots or the image generation systems, those run on really large supercomputers and consume a potentially very large amount of electricity. Estas grandes cantidades de electricidad producen también grandes cantidades de calor. Y también el zumbido que escuchábamos. Para evitar que los centros de datos se sobrecalienten, hay que refrigerarlos. Esto suele hacerse de dos maneras, utilizando aire acondicionado o agua.
mucha agua. Supongamos que entablo una conversación de 15 preguntas con ChatGPT sobre cómo podría ser más respetuosa con el medio ambiente. Los expertos calculan que podría estar consumiendo alrededor de medio litro de agua potable. Y es aquí en donde la IA se vuelve un poco problemática. Access to clean water is competing with let's say, local uses for it. Esto es lo que metió a Google en un buen lío. Poco después de que anunciara sus planes de construir un centro de datos de $200 millones en el barrio industrial de Cerrillos, en Chile. We all use Google Search and other Google tools. So initially, the neighbors were quite happy that Google had chosen this area for building their data center. They saw it as synonymous with progress, development, a new pole of innovation in the area. Pero una vez que revisaron el informe sobre el impacto ambiental de Google para este centro de datos, se sorprendieron por lo que hallaron. They found out at some point that this Google data center was going to use 168 liters of water per second in an area facing drought. Una sequía que ya va por su 15º año y que provocó que las autoridades racionaran el agua en la capital Santiago. Tras fuertes protestas de la comunidad, el permiso quedó suspendido. Un tribunal de medio ambiente local dijo a Google que tenía que modificar su plan de refrigeración de los servidores. Los planes de Google de un centro de datos en Uruguay también se frenaron cuando los habitantes locales se enteraron de cuánta agua consumiría. Pero el agua no es el único recurso que necesita la IA. También necesita mucha electricidad. Y la mayor parte sigue procediendo de la quema de combustibles fósiles, que liberan las emisiones de gases de efecto invernadero causantes del cambio climático. Probar un solo modelo de inteligencia artificial produce más de 5 veces la cantidad de emisiones de dióxido de carbono generadas por un coche durante su vida útil. Esto incluyendo las emisiones para fabricar el coche y su consumo de combustible una vez que sale de la fábrica. Es una cantidad asombrosa. Entrenar un modelo de inteligencia artificial y garantizar su existencia a través de grandes centros de datos supone un enorme consumo de recursos naturales y también aumenta lo que los investigadores llaman carbono incorporado. So that's going to be the amount of carbon it took to, let's say, build the hardware. Just starting by mining the rare earth minerals that goes into the GPUs, shipping that across the world to then be manufactured into a GPU and then shipping that GPU to its final destination at a data center, that does incur a really large environmental impact. Empresas como Microsoft intentan tener en cuenta este impacto a la hora de fijar sus objetivos climáticos. Microsoft dice que quiere ser negativo en carbono para 2030, no neutral, negativo. Bolivia sería clave para lograr este objetivo. A más de 9.000 kilómetros de la sede de Microsoft en Redmond, Washington, hay una instalación operada por ExoMat Green. Esta convierte los residuos forestales en algo llamado biochar o carbón ecológico, que es esencialmente carbón vegetal. ExoMat Green producirá biochar, que contiene dióxido de carbono, y lo enterrará bajo tierra, donde puede enriquecer el suelo y evitar que el CO2 vaya a la atmósfera. Microsoft compró 32.000 toneladas de créditos de eliminación de dióxido de carbono, pero es una fracción de sus emisiones totales anuales. No sabemos cuánto de eso crecerá con la IA. Esta es una forma que tiene Microsoft de seguir ampliando sus operaciones de IA y sus centros de datos al tiempo que afirma que sigue en la senda de los objetivos climáticos. ¿Pero es suficiente o es solo más greenwashing corporativo? If we do something like buy carbon offsets, that doesn't negate the action that we took. Es decir, esto no deshace las emisiones de carbono que hemos producido. A medida que avanza la IA, los gobiernos y los organismos reguladores hacen todo lo posible por seguirle el ritmo. Este año entrarán en vigor las nuevas normas sobre la IA aprobadas por el Parlamento Europeo, lo que tendrá un impacto en empresas como Edifion. La Ley de Inteligencia Artificial de la UE hace referencia a su impacto medioambiental. Pide que los sistemas de IA se desarrollen y utilicen de forma sostenible y respetuosa con el medio ambiente, aunque no especifica lo que esto significa. Chile también aprobó normas para la IA, pero estas no son tan exhaustivas ni abordan el impacto en el medio ambiente. I think what's concerning is not only that this is not being addressed enough. If you look at research, the press, quite often they report on the environmental impact, but they don't report on how this situation can affect the
livelihood or the well-being of the communities participating somehow within the value chain of artificial intelligence. Si un centro de datos para un modelo de inteligencia artificial es la razón por la que una comunidad ya no tiene acceso al agua potable, ¿sigue siendo sostenible? We need those voices to participate as well in the governance of AI. So if the UN, for example, is coming up with, new regulation, it would be great to be able to hear those communities as well, because those communities, they are not against technology or AI, but that what they will say is that if we want AI, it has to be built in dialogue with local communities. El gobierno de Singapur era consciente de la carga que supondrían los centros de datos para su red eléctrica, por lo que decretó una moratoria de 4 años para su construcción. La moratoria terminó en 2022 y ahora está aceptando propuestas de construcción de estas empresas. La australiana AirTrunk, el operador chino de centros de datos GDS y el propietario de TikTok ByteDance, y Equinix y Microsoft, con sede en Estados Unidos. El operador eléctrico de Dublín decretó una moratoria para los centros de datos en 2022. Dicen que la capital irlandesa podría sufrir apagones si se construyen nuevos centros. En Europa, unos 10.030 operadores firmaron el llamado Pacto de Centros de Datos Climáticamente Neutrales, que promete lo que el título indica, un centro de datos climáticamente neutro para 2030. Pero, ¿es esto factible? Las empresas tecnológicas están experimentando con alternativas ecológicas, como esta instalación de Google en Bélgica, que utiliza parcialmente energía solar. Y en 2021 Microsoft afirmó que había abierto 3 centros de datos en Suecia que funcionan totalmente con energía eólica. Pero la mayoría de los centros de datos siguen funcionando con combustibles fósiles y dependen de redes eléctricas locales. Este primer borrador de la inteligencia artificial de la Unión Europea hace más por el entorno digital que por el natural. Pero a medida que la IA sigue avanzando, su impacto climático es cada vez más difícil de ignorar. If you train on twice as much data, it takes twice as much energy. And so that pattern has really spelled over the last 10 years this dramatic increase in computational cost. La inteligencia artificial es nueva en el juego tecnológico y es difícil predecir cómo será en el futuro, pero no hay duda de que puede ayudarnos significativamente a frenar el cambio climático. Pero en su estado natural, un modelo de IA requiere una enorme cantidad de recursos naturales, primero para entrenarse y luego para funcionar. No todos los centros de datos están dedicados al uso de la IA, pero necesitaremos construir más de ellos a medida que la IA avance y se generalice su uso en las empresas, la ciencia y la administración pública. ¿Deberían nuestras leyes hacer más para abordar las consecuencias medioambientales de la IA? Por supuesto. Bueno, eso es lo que piensa ChatGPT, pero ¿qué piensan ustedes? Háganoslo saber en los comentarios.